Hola a todos, bienvenidos a esta guía visual sobre análisis gramatical. Hoy vamos a destripar una de las funciones sintácticas que la verdad más quebraderos de cabeza da en las clases de secundaria y bachillerato, el atributo. Y lo vamos a hacer aplicando las últimas actualizaciones de la nueva gramática. Es absolutamente fundamental tener esta base súper clara para no caer en las típicas trampas de los exámenes. Así que, vamos a ello. Para que no nos perdamos, este es nuestro plan de hoy. 1. ¿Qué es el atributo? 2. Los verbos. 3. Sus estructuras. 4. Casos especiales. Y 5. Un esquema resumen de la nueva gramática para repasar. Bueno, empezamos con el punto 1. ¿Qué es exactamente el atributo? A ver, para entenderlo de verdad, tenemos que ponernos en modo detectives de la sintaxis, buscando siempre cuál es el núcleo real de la oración. Y aquí, la nueva gramática nos ha dado un giro fascinante. Tradicionalmente pensábamos que el atributo era un simple complemento más del montón, pero no. Ahora se le da la corona. Resulta que es el verdadero predicado de las oraciones copulativas. Es el rey. ¿El motivo? Pues que verbos como ser o estar en realidad están vacíos, no significan nada por sí solos. Es el atributo el que hace el trabajo duro y aporta la carga semántica real de la acción o el estado. Y fijaos en esto, porque desmonta un mito de toda la vida. Siempre nos han enseñado el truquito de sustituir por el pronombre lo. Y oye, en casos clásicos funciona genial. Si tenemos Linda está cansada, decimos Linda lo está. Perfecto, todo encaja. Pero, ¿qué pasa si analizamos un atributo locativo moderno como estoy en casa? Si intentas decir lo estoy, suena rarísimo, ¿verdad? Es que la oración colapsa, es totalmente agramatical. Esto nos demuestra que las pruebas tradicionales a veces fallan estrepitosamente con las nuevas normas. Entonces, si el truco del lo no siempre sirve, la clave de todo radica en el verbo. La pregunta fundamental que nos tenemos que hacer es, ¿qué verbos exigen obligatoriamente un atributo para que la frase no se desmorone? Y eso nos lleva directamente a nuestra sección 2, los verbos copulativos y semicopulativos. Por un lado tenemos al grupo clásico, los verbos copulativos puros, que ya los conocéis, ser, estar y parecer. Imaginaos que son literalmente los eslabones de una cadena. Su única función es servir de enlace, no aportan apenas significado propio, simplemente enganchan el sujeto con su atributo. Ya está. Pero el panorama se pone interesante con los verbos semicopulativos, que también llamamos pseudocopulativos. A ver, originalmente estos eran verbos normales y corrientes con su propio significado, pero se fueron vaciando para convertirse en enlaces. Eso sí, aportando matices súper importantes. Por ejemplo, ponerse nos da un estado temporal, como en se puso enfermo. Seguir o quedar indican que algo permanece. Volverse marca un cambio. Encontrarse es como se manifiesta algo. Y andar, que antes era literalmente caminar, ahora nos sirve para decir cosas como anda preocupado. Saber identificarlos os va a salvar de muchísimos errores al analizar. Y si queréis ir a por el sobresaliente en los exámenes más exigentes, prestad atención a esto. Un caso fascinante es el verbo antojarse. La nueva gramática dice que es un semicopulativo que actúa como un atenuador de verdad modal, o sea, expresa cómo percibimos la realidad. En la oración «la reunión se antoja difícil» no estamos hablando de un capricho, funciona como un enlace sofisticado. Conocer este nivel de detalle marca totalmente la diferencia en un buen análisis sintáctico. Pasamos ya a la sección 3, las estructuras del atributo. Tenéis que saber que el atributo es un auténtico camaleón, tiene una versatilidad enorme y se puede disfrazar de muchas maneras. No es solo un adjetivo y ya está, puede ser un sintagma adjetival como en parece cansado, un sintagma nominal, es bombero, un sintagma preposicional, el mérito es de todos, e incluso un sintagma adverbial en frases como me parece mal. También lo podemos ver en pronombres, aquel eres tú, o directamente en oraciones subordinadas enteras. Su flexibilidad es absoluta. Eso sí, cuidado porque tanta flexibilidad esconde trampas severas. Fijaos en esta oración. El problema es que escasea el agua. La intuición nos grita casi al instante que el problema es el sujeto, ¿a que sí? Pues mucho ojo. La nueva gramática invierte esta lógica con las subordinadas sustantivas. En realidad, la estructura que escasea el agua es la que funciona como sujeto, mientras que el problema pasa a ser el atributo. Esta es la típica trampa que resta muchísimos puntos, así que hay que estar muy atentos. Y llegamos a la sección 4, súper crítica, casos especiales y confusiones frecuentes. La mayor novedad académica que vais a ver es el concepto de atributo locativo. Cuando analizábamos una frase como está en el jardín, antes le plantábamos un complemento circunstancial de lugar casi por inercia. Hoy eso es un error.
La razón es muy sencilla, es un argumento que exige el verbo. Si quitas en el jardín y dejes solo mamá está, la oración se queda coja, totalmente incompleta. Al ser indispensable, asume la función de atributo locativo. Grabaos esto a fuego. Otra liada bastante monumental viene con algunas preposiciones. En oraciones como el regalo es para María o la multa es por conducta antideportiva, antes decíamos que eso era un complemento indirecto, pero en el marco actual estas construcciones con para y por actúan directamente como atributos, porque en el fondo le están aportando una propiedad al sujeto a través del verbo. Y mirad este caso, la estructura de sin más infinitivo. En la frase la botella está sin abrir, todo ese bloque de sin abrir funciona íntegramente como atributo. Esto nos confirma que un infinitivo puede asumir perfectamente esta función cuando no hay un verbo conjugado por ahí metido. Es un matiz muy sutil, pero si lo pilláis, vuestro análisis será impecable. Por último, sección 5, nuestro esquema general a modo de resumen. Esta tabla tiene que ser vuestro salvavidas a la hora de estudiar. Fijaos en el claro contraste entre el análisis tradicional y las normas de la nueva gramática. Lo que antes era un circunstancial de lugar, en estar en casa, ahora es un atributo locativo. La famosa prueba del lo, que creíamos infalible, resulta que falla rotundamente con los locativos. Verbos como ponerse pasaron de ser predicativos a semicopulativos. Y esas estructuras de el problema es que nos obligan a darle la vuelta a qué es el sujeto y qué es el atributo. Es un cambio de chip total. Y todo esto nos lleva a una reflexión final. Si algo que parecía tan inamovible como las reglas del atributo ha evolucionado de una forma tan drástica, ¿cómo cambiará la gramática en el futuro? Porque al final el lenguaje no es un fósil que está en un museo, es un sistema vivo que respira y se adapta a nuestra mente y a cómo nos comunicamos. Comprender la sintaxis no es solo memorizar etiquetas, es entender la lógica de nuestro propio pensamiento. ¿Qué opináis vosotros? Nos vemos en la próxima guía.